La malinterpretación de los virus 2. Principio y fin de la coronacrisis. La definición de SARS y de corona, o COVID-19, declara que la neumonía se considera el cuadro clínico que caracteriza a la enfermedad. Si se pueden detectar patógenos conocidos asociados a la neumonía se considera típica. Si no, es considerada una neumonía atípica. Uno de los factores decisivos para el SARS y la crisis del corona es que al menos un 20-30% de todas las neumonías es atípica. Las causas de la neumonía atípica se conocen claramente y por lo tanto no pueden ser atribuidas a un virus desconocido. Este hecho es suprimido por infectólogos y virólogos y es la base del actual miedo y pánico, debido a que se ha creado la impresión entre los afectados, el público y los políticos de que la neumonía atípica podría ser particularmente peligrosa y a menudo fatal debido a que no existen medicamentos o vacunas para la supuesta nueva enfermedad. Desde el momento en el que se ofrecieron los test para el supuesto nuevo virus, cosa que se ha ocultado por aquellos involucrados, que también testan a las personas sanas como positivas, el número de casos se ha incrementado automáticamente. Al principio las personas con neumonía típica fueron incluidas también. Después cada vez más y más personas con otras patologías. Esto es considerado como una prueba práctica de la expansión del virus. Automáticamente más y más enfermedades se han añadido a la neumonía atípica original y este síndrome se ha expuesto como la nueva enfermedad viral. El otro hecho decisivo, no solo para el SARS y la crisis del corona, es que los virólogos que claman que los virus causan enfermedades están ocultando una situación abiertamente engañosa por razones comprensibles. El procedimiento de test para el virus ofrecido es un método de detección genética. Las secuencias genéticas que usan para el test de detección no han sido aisladas de un virus. Han aislado secuencias genéticas típicas que son liberadas en grandes cantidades cuando los tejidos y células mueren. Estas secuencias generalmente cortas, componentes del metabolismo humano, son la base para posteriores trabajos de laboratorio. Solo con la ayuda de programas informáticos, los virólogos son capaces de construir largas hebras de material genético a partir de muchas secuencias genéticas cortas. Estas se presentan después como si fuesen hebras de ADN virales reales. Esta es la razón por la que se obtienen resultados positivos en el test repetidamente, incluso en individuos sanos. Para evitar refutarse a sí mismos, estos virólogos han ignorado constantemente dos reglas prescritas por la ciencia. Una es verificar constantemente todas las afirmaciones por uno mismo. La otra es testar todas las suposiciones y métodos empleados a través de experimentos de control. Si hubiesen llevado a cabo estos experimentos de control, se hubiesen dado cuenta de que todas las secuencias genéticas cortas que solo asocian mental o virtualmente a hebras de un genoma viral se originan en el metabolismo humano y no provienen de fuera, de un supuesto virus. El impulso de la crisis del corona se desencadenó a raíz del mensaje de un joven oftalmólogo el 30 de diciembre del 2019 en Internet, que se propagó inmediatamente y con mucha rapidez. Les dijo a unos amigos que en su hospital varias personas se encontraban en cuarentena debido a que 7 casos de SARS habían sido confirmados. Debían tener cuidado y protegerse a sí mismos. El profesor Christian Drosten del Charité de Berlín
escuchó esto e inmediatamente puso en marcha el desarrollo de procedimientos de test para el virus del SARS, antes de que estuviese claro siquiera, o pudiese haberse aclarado, si las noticias de China acerca del SARS eran ciertas y habían sido comprobadas, y especialmente antes de que los virólogos chinos hubiesen publicado sus resultados. Los virólogos acreditados de la Comisión de Control de Enfermedades China, CCDC, publicaron sus resultados el 24 de enero del 2020 y el 3 de febrero del 2020. Informaron acerca del aislamiento de muchas secuencias genéticas cortas que, unidas, formando una secuencia, podían representar la hebra genética de un nuevo tipo de virus. Los autores han señalado expresamente, así como el resto de virólogos involucrados hasta la fecha, que los experimentos absolutamente necesarios que hubiesen hecho posible afirmar que esta es de hecho la hebra genética de un virus patógeno no se han llevado a cabo todavía. Al contrario, los virólogos chinos incluso apuntan de forma explícita a que la hebra genética construida guarda un 90% de similaridad con las hebras genéticas de los principales virus corona de los murciélagos, que son inofensivos y se conocen desde hace décadas. El 21 de enero del 2020, 3 días antes de la primera publicación del CCDC, la OMS recomendó a todas las naciones el uso de los test desarrollados por el profesor Drosten, afirmando que éste había desarrollado un procedimiento de test fiable para el virus que se estaba propagando rápidamente en China. El profesor Drosten, ignorando las reglas claramente definidas del procedimiento científico, que son parte de su contrato de trabajo, y violando las leyes del pensamiento y la lógica de la virología, ha provocado el incremento y la globalización del pánico a la epidemia china. 1. El principio de la crisis corona. Cuando el joven oftalmólogo Li Wenliang informó a 7 doctores en Wuhan a través de WhatsApp el 30 de diciembre del 2019 que varias personas estaban en cuarentena en el hospital y que 7 casos de SARS habían sido confirmados, que debían tener cuidado y protegerse a sí mismos, no lo hizo con la intención de provocar el pánico. Si lo hubiese querido así, hubiese publicado su advertencia en Internet y avisado al público. Uno de los 7 receptores de su mensaje privado de WhatsApp publicó una captura de pantalla en Internet sin ser consciente de las posibles consecuencias. Por supuesto, esta información se propagó rápidamente a través de China y después también al resto del mundo. Esta comunicación desencadenó una ola de miedo, pánico y solicitudes de información a las autoridades sanitarias chinas y al gobierno debido al pánico a una crisis de SARS como la del 2003, que la Organización Mundial de la Salud clasificó como amenaza global el 12 de marzo del 2003. Como resultado, el gobierno de Pekín envió a Wuhan a una fuerza de reacción rápida, consistente en epidemiólogos y virólogos del Centro de Control de Enfermedades chino el 31 de diciembre del 2019, para proporcionar soporte a las autoridades sanitarias locales y de los alrededores de la provincia de Hubei. El objetivo era comprobar y verificar las alegaciones acerca del estallido de una epidemia. De ser real el estallido de la epidemia, debían controlar la situación adecuadamente. En la primera publicación acreditada por los autores del CCDC, en los resultados de su estudio, se declara que no hay un cúmulo de casos de neumonía atípica, es decir, pacientes con neumonía de causa desconocida. Declaran que los pacientes existentes pueden ser agrupados en un clúster, un grupo con características comunes.
La característica común era la más o menos frecuente visita a un mercado de venta al por mayor de pescado de Wuhan. Lo pequeño que era este grupo de pacientes con neumonía atípica realmente puede apreciarse en el hecho de que el CCDC solo extrajo frotis y fluidos del tracto respiratorio inferior de 4 pacientes con el fin de hallar patógenos conocidos o desconocidos. Mientras tanto, el pánico en Wuhan y en las áreas colindantes se incrementó considerablemente. Incluso las medidas policiales, con la solicitud al oftalmólogo Li Wenliang el 3 de enero del 2020 de que firmase un mandato punitivo que le comprometía a no difundir nada acerca de un posible brote de SARS, no pudieron frenar el peligroso agravamiento de las dinámicas de pánico. El 10 de enero del 2020, Wenliang, y poco después también sus padres, desarrollaron síntomas de neumonía. Li Wenliang se aisló a sí mismo porque estaba convencido de que se había infectado con el virus del SARS el día anterior. Esto a su vez aumentó el pánico. Los médicos que le atendían llevaron a cabo un gran número de tests diferentes, todos los cuales resultaron ser negativos. A medida que su estado de salud se deterioraba y que más y más gente mostraba públicamente su interés por su evolución, los tests se siguieron realizando hasta que por primera vez un test para el SARS fue estimado positivo el 30 de enero del 2020. El desastre de la escalada del pánico del SARS, que mutó en la crisis global del corona, tomó su rumbo. Li Wenliang difundió este resultado a través de Internet con las siguientes palabras: Hoy el test de ácido nucleico ha resultado positivo. Las cosas se han decantado. Finalmente me han diagnosticado. Esta declaración disparó el pánico ya existente. Todo se fue completamente fuera de control cuando él publicó su declaración de cese y desista el 3 de enero del 2020 firmada en Internet. Esta publicación de su cese y desista, muy peligrosa para él, fue y sigue siendo considerada por toda la gente presa del pánico como la prueba de que existe una nueva epidemia de SARS debido a que un médico, afectado él mismo, continuó informando y advirtiendo al público a pesar de las amenazas de castigos. El pánico se incrementó aún más debido a que la salud de Li Wenliang se deterioró a pesar del empleo intensivo de varias sustancias antibióticas, y al público se le hizo partícipe de esto regularmente. La situación estuvo a punto de dispararse debido a que el anuncio de su muerte fue más que caótico y contradictorio. Esta fue y aún es la razón central por la que el público chino y a escala global asumió que otro estallido de SARS se había producido en Wuhan, que recientemente se ha transformado en una nueva epidemia, una pandemia, con un nuevo nombre, COVID-19. 2. La primera de las dos posibles causas del miedo de Li Wenliang. El miedo del oftalmólogo Li Wenliang está basado en los eventos del 2003 en China, cuando científicos occidentales afirmaron que un cúmulo de casos de neumonía atípica se había producido en el sur de China 2 días después de la creación intelectual de la hebra genética de un supuesto nuevo virus, SARS-CoV-1, donde el profesor Drosten estuvo significativamente involucrado. El profesor Drosten ofreció un supuesto procedimiento de prueba, un supuesto test para este supuesto virus. Aproximadamente 800 personas con neumonía atípica, neumonía en la que no se detecta ningún patógeno conocido, pero que dieron positivo en el test del profesor Drosten, murieron, posiblemente debido a un tratamiento incorrecto y excesivo, con el diagnóstico de SARS,
en lugar de neumonía atípica. La base para que el miedo al SARS se haya mantenido e incrementado hasta el 2019 se encuentra en dos publicaciones que desencadenaron las especulaciones acerca de la posible aparición de nuevos SARS coronavirus. Los autores de ambas publicaciones afirmaron que la existencia de secuencias genéticas cortas en murciélagos sanos se podía interpretar como la evidencia de componentes de un virus. Esas secuencias genéticas cortas podrían tener similitudes con estas secuencias genéticas cortas que se declaró que eran supuestos componentes del SARS coronavirus 1, SARS-CoV-1, en el 2003. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, que es otra descripción de los síntomas de la neumonía atípica. Se dice que estas hebras genéticas virtuales podrían desarrollarse también en la realidad y formar un virus real. Tal virus, que se afirma que está presente en murciélagos y otros animales salvajes, pero que sin embargo es inofensivo, podría saltar a los humanos a través de mordeduras, contacto o consumo y convertirse en un asesino mortal. En los humanos, este virus inofensivo podría, a través de cambios, mutaciones, convertirse en un nuevo SARS coronavirus que podría realmente causar una enfermedad. Un evento de este tipo y la resultante ola de enfermedades, tales como la neumonía atípica, deben esperarse en cualquier momento. Hasta la fecha, los virólogos no han sido capaces de aislar un virus SARS de ningún paciente, murciélago, otro animal o en el laboratorio, ni han sido capaces de identificar una hebra genética intacta y completa de un virus SARS. La suposición de los virólogos de que existen también hebras genéticas virales en la realidad, que están construidas de la misma forma que las hebras genéticas compuestas a partir de secuencias genéticas cortas, no ha sido confirmada todavía. Aunque la realmente simple técnica estándar para determinar la longitud de las secuencias genéticas lleva estando disponible mucho tiempo, no ha sido posible demostrar la existencia y la presencia de una hebra genética completa de un virus SARS de ninguna otra forma. Los miedos incitados masivamente por estas afirmaciones falsas fueron la base para los temores del oftalmólogo Li Wenliang, así como de otros médicos e infectólogos, no solo en Wuhan. Estas afirmaciones son la razón por la que los epidemiólogos y virólogos del CCDC se han estado centrando en buscar secuencias genéticas similares desde el 31 de diciembre del 2019 a las que fueron identificadas como componentes del SARS coronavirus en el 2003. 3. La segunda de las posibles causas del miedo de Li Wenliang. Las crisis del SARS y del corona comenzaron con la afirmación en los medios de comunicación de que existía una acumulación de pacientes con neumonía atípica. Esta afirmación nunca fue confirmada. Solo se declaró que la neumonía atípica que se dio podía ser explicada por la supuesta aparición de un nuevo virus, porque algunas de las personas con neumonía atípica tuvieron contacto con mercados animales. Para confirmar la suposición de que un virus desconocido podía ser la causa de la neumonía atípica, se suprimieron hechos conocidos descritos en la literatura médica y científica. Existen varias causas y de amplio espectro de neumonía atípica no infecciosa. Estas causas hacen que la neumonía atípica sea más letal que la neumonía típica por varias razones. Entre estas causas se encuentran la inhalación de gases tóxicos, disolventes y sustancias. También la penetración de alimentos, bebidas o contenidos estomacales que entran en los pulmones en caso de desórdenes de devolución o inconsciencia pueden causar neumonía severa, neumonía por aspiración. El agua solamente es suficiente si entra en los pulmones de una persona que se ahoga para causar una neumonía atípica severa.
Otra causa es el amplio espectro reconocido de malfunciones inmunológicas, tales como alergias y reacciones autoinmunes. También es conocido que la radiación desencadena una inflamación de los pulmones en el cáncer, que no puede ser distinguida de la neumonía típica. La neumonía congestiva es particularmente bien conocida en las personas mayores. La desarrollan debido a la retención de líquidos, edema, estancia prolongada en cama, debilidad cardíaca o renal, que puede conducir a una ventilación y circulación sanguínea inadecuadas en los pulmones y como consecuencia directa a una inflamación de los pulmones, es decir, neumonía atípica. Lógicamente, una combinación de causas que de otra forma serían poco críticas también causan neumonía atípica. Una neumonía atípica puede cambiar rápidamente a neumonía típica si se produce una colonización secundaria de los pulmones inflamados. Esta es la razón por la que el porcentaje de neumonía atípica es probablemente más alto que el estimado 20-30%. Los estudios de las 5 personas documentadas en las 2 publicaciones relevantes para la crisis del corona no investigaron la posible presencia o historial, signos, mecanismos y efectos de estas causas conocidas de la neumonía atípica. Los virólogos no hacen esto habitualmente de todas formas, y los miembros del CCDC no fueron capaces de hacerlo incluso bajo las circunstancias de pánico que se dieron. Excluir la mención a la neumonía atípica es un caso de negligencia profesional seria e impide el correcto tratamiento de los pacientes. Las personas afectadas corren el riesgo de ser tratadas incorrectamente con un cóctel de sustancias antibióticas con numerosos efectos secundarios, que especialmente en caso de sobredosis es capaz de causar la muerte de los pacientes por sí mismo. El pánico puede incluso ser fatal en un plazo muy corto de tiempo, no solo en casos de problemas cardiovasculares. La respuesta a la pregunta crucial de si se ha detectado realmente un nuevo virus o si solamente están haciendo pasar pequeños trozos de material genético producidos naturalmente en el cuerpo como componentes de un virus o malinterpretándolos como tales, es decisiva para que la crisis del corona pueda ser conducida a un rápido final. Igual que con el H1N1, los causantes de la crisis del corona dicen que solo puede finalizarse mediante la vacunación. Pero la idea de la vacunación ha sido refutada, al igual que la idea de los virus. Es de ayuda para la evaluación y la clasificación de los eventos que rodean al surgimiento y al mantenimiento de la crisis del corona, traer a la memoria la ya olvidada pandemia de gripe porcina del 2009, cuando la mayoría de la población fue preparada para ser vacunada contra los supuestos virus de la gripe porcina. Después hubo un retraso en la entrega anunciada de las vacunas. Las vacunas no podían ser rellenadas en jeringas listas para usar debido a que los nuevos potenciadores de la sustancia activa, que se estaban usando por primera vez, dañaron la mezcla de la vacuna y la volvieron inutilizable. Por lo tanto, se llenaron ampollas con la vacuna para 10 personas por unidad, en las que los potenciadores de la sustancia activa solo podían ser añadidos justo antes del acto de la vacunación. Durante este tiempo, se dio a conocer que los potenciadores de la sustancia activa, llamados adyuvantes, sin los que una vacuna no podía desplegar sus efectos, eran nuevos y no habían sido testados. Se pudo saber que estos nuevos amplificadores de medicamentos consistían en nanopartículas. Se sabe que las nanopartículas son muy reactivas debido a su diminuto tamaño y se usan por lo tanto como catalizadores en muchas reacciones químicas. En procesos técnicos, por ejemplo, hacen que las superficies se comporten de una manera completamente diferente a la que puede obtenerse a través de métodos convencionales.
Después se supo que la canciller alemana Angela Merkel y las Fuerzas Armadas alemanas iban a recibir esta vacuna, pero sin el ingrediente de la nueva nanopartícula activa, mientras la policía y la población iban a recibir la vacuna con las nanopartículas no testadas. Como resultado, el 93% de la población rechazó la vacuna producida para ellos. Solo el 7% de los alemanes se administró la vacuna. El metabolismo humano no puede metabolizar y excretar nanopartículas. Debido a esta negativa de casi toda la población, la gripe porcina desapareció de la noche a la mañana como por arte de magia de los medios de comunicación y las vacunas desaparecieron en los altos hornos. Los epidemiólogos, infectólogos y virólogos implicados han aprendido de los fracasos del plan pandémico que no alcanzó el pico de vacunación. Analizaron las causas y publicaron sus hallazgos y sus recomendaciones para el futuro en la publicación número 12 del Boletín Federal de Salud. El significativo título de este número fue Pandemias, lecciones aprendidas, que significa tanto como las lecciones que hemos aprendido del debate de la gripe porcina H1N1. Algunos de los artículos contenidos en este número están disponibles en Internet, pero los más importantes no lo están. Las recomendaciones claves para el manejo de la pandemia son: asegurarse de que los expertos no se contradicen entre sí en discusiones públicas. Implicación temprana de los medios de comunicación líderes y redes sociales. Control de Internet. Esto es con el fin de prevenir que declaraciones y críticas pongan en peligro el consenso y la aceptación de las medidas políticas y sociales. Estas recomendaciones han sido esta vez implementadas con éxito. Internet está censurado. Las críticas se excluyen considerándolas insultos, entre otras cosas. Los argumentos convincentes que han llegado al dominio público y que cuestionan la supuesta pandemia simplemente no se abordan. Los medios de comunicación y los políticos solo escuchan a un experto, el profesor Drosten. La única crítica hacia él, presentada por un virólogo del VIH, tenía como propósito reforzar la afirmación central de la existencia de un nuevo tipo de virus, el SARS-CoV-2. 4. La globalización del pánico al virus SARS chino y la preparación del rumbo hacia la crisis del corona por el profesor Drosten. El profesor Christian Drosten, del Charité de Berlín, afirma que desde el 1 de enero del 2020 ha desarrollado un método de detección genética con el que puede probar con fiabilidad la presencia del nuevo coronavirus en humanos. El 21 de enero del 2020, la OMS recomendó el test que él había desarrollado a los chinos y a todas las naciones como un procedimiento de prueba fiable para detectar la propagación del supuesto nuevo coronavirus. El profesor Drosten emplea la técnica RT-PCR en tiempo real en el test que ha desarrollado para la detección del nuevo coronavirus. Para este propósito, seleccionó secuencias genéticas cortas de un banco de datos en Internet el 1 de enero del 2020 que se atribuyen al virus del SARS. En base a estas secuencias de fragmentos genéticos cortos que son interpretadas como posibles componentes del virus del SARS, él diseñó las secuencias iniciadoras decisivas para la PCR, con el fin de detectar el todavía desconocido virus en China, con su RT-PCR en tiempo real. Cuando el 10 y 12 de enero del 2020 aparecieron las primeras compilaciones de secuencias en Internet que fueron posteriormente modificadas y publicadas el 24 de enero del 2020,
Esto representó el resultado de los dos primeros intentos de identificar el aún desconocido virus. Los virólogos del CCDC usaron programas de ordenador para combinar las secuencias de fragmentos genéticos cortos virtualmente, para ensamblar una posible hebra genética. Los virólogos del CCDC afirman en las dos publicaciones que no hay evidencias de que esas secuencias sugeridas puedan realmente causar enfermedades. El 10 de enero y el 12 de enero del 2020, las propuestas de secuencias chinas estaban aún pendientes de validación y no habían sido aún sometidas al proceso estricto de verificación científica que se prescribe en estos casos. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud recomiende el test de detección PCR desarrollado por el profesor Drosten para la detección del nuevo virus el 21 de enero del 2020, antes incluso de la publicación de los dos primeros estudios chinos con las propuestas de secuencia, demuestra un primer hecho. El profesor Drosten usó datos no verificados científicamente para su rápidamente globalizado test PCR del nCoV del 2019, que fue recalificado como SARS-CoV-2 el 7 de febrero del 2020 con la participación del propio Drosten. 5. Preguntas decisivas para la rápida terminación de la coronacrisis. 1. ¿Comprobó el profesor Drosten si las secuencias genéticas que son la base para su procedimiento de test y que recibió de los virólogos chinos eran realmente secuencias que tenían su origen en un virus? La respuesta es no. No fue capaz de comprobar si las secuencias empleadas pertenecían a un virus, ya que las dos publicaciones decisivas que describen la extracción de las secuencias de genes utilizadas por él no estaban disponibles antes de que lanzase al mercado su test. 2. ¿Condujo el profesor Drosten los experimentos de control obligatorios en la investigación científica y que demuestran si las secuencias que empleó tienen realmente su origen en un virus? Llevó a cabo los experimentos de control que demuestran si las secuencias que él atribuye a un nuevo virus son de hecho secuencias que ocurren en cada metabolismo, quizá incluso en plantas, o si éstas se producen en mayor número en el metabolismo de las enfermedades. La respuesta es no. Ni él, ni los virólogos del CCDC, ni otros han demostrado llevar a cabo estos necesarios experimentos de control hasta la fecha, y si lo han hecho no lo han publicado. Para estos experimentos de control decisivos, secuencias cortas de genes provenientes del metabolismo de una persona sana se deben usar para secuenciarlos. Estas secuencias de genes cortas, al igual que las secuencias de genes provenientes de las personas enfermas, deben ser ensambladas con los mismos programas informáticos para formar la hebra genética larga de un virus. Este experimento o bien nunca se ha llevado a cabo o bien nunca se ha publicado. No existe siquiera una mención a esta prueba de control obligatoria que emana de las leyes de pensamiento y lógica de la virología, que tiene como finalidad controlar los propios resultados como consecuencia. En el mismo momento en el que esta prueba se lleve a cabo y se publique, la crisis del corona se acabará inmediatamente. El otro test de control, que está basado en la lógica científica, es el testeo intensivo de muestras clínicas de personas con enfermedades diferentes a las atribuidas al virus, utilizando el método PCR desarrollado. Estos experimentos de control adicionales, que son lógicamente necesarios para establecer la validez de un procedimiento de test, es decir, para comprobar si es válido y concluyente, no se han llevado a cabo hasta la fecha, ni siquiera han declarado haberlos realizado. Por esta razón, los desarrolladores y productores de estos procedimientos de test
han tomado sus medidas de seguridad, insertando en la caja la información correspondiente, por ejemplo, que los test deben ser utilizados solamente para estudios de laboratorio y que no son aptos para el diagnóstico. Puedo predecir con certeza que las personas que liberan una cantidad mayor de secuencias genéticas de un tejido como el epitelio escamoso, por ejemplo pacientes con patologías de riñón, van a dar un resultado positivo en el test en el 100% de los casos con la PCR desarrollada por el profesor Drosten, a mínimo que la cantidad de la muestra sea multiplicada y concentrada un poco. Es muy probable que todos los organismos puedan incluso dar positivo en el test. Hago un llamamiento a los bioquímicos, bioinformáticos, virólogos y especialistas en cultivos celulares para que lleven a cabo estos experimentos de control, los publiquen y me informen acerca de los mismos. He diseñado un experimento de control que excluye desde el comienzo la excusa de que el material de muestra utilizado ha sido contaminado con el virus SARS-CoV-2 antes o durante el experimento de control. Las costas para la realización de los experimentos de control están cubiertas si a mí y a otros observadores neutrales se nos permite estar presentes durante la realización de los experimentos de control y que cada paso sea documentado. Por favor, contactar con el editor para los detalles de contacto. Los resultados pondrán fin a la coronacrisis inmediatamente. No sirve de nada si solo yo presento los resultados de los experimentos de control. 3. ¿En base a qué supuestos, experimentos y experimentos de control puede el profesor Drosten afirmar que su procedimiento de test, con el que solamente detecta áreas parciales de solo 2 genes de un genoma con un total de 10 genes del coronavirus, detecta un virus completo, activo y causante de enfermedades, y no solamente fragmentos de un virus, después de una agradablemente exitosa batalla del sistema inmune, o a través de la presencia de numerosos virus defectuosos, incompletos e inofensivos en nuestro material genético? El profesor Drosten no consideró estas cuestiones lógicas para nada, ya que no aparecen en ninguna parte en sus publicaciones y afirmaciones. La detección de secuencias de genes cortas solamente, de una larga hebra de genoma viral, nunca puede probar la presencia de un virus intacto y por lo tanto multiplicable. Para poder considerar válido este test PCR, primero hay que llevar a cabo estudios cuyos resultados muestren que la detección de secuencias genéticas cortas automáticamente prueba la presencia de una hebra genética íntegra intacta de un virus. Estos estudios lógicamente convincentes no se han llevado a cabo ni mencionado hasta la fecha. La profesora Karin Molling, viróloga pionera en el campo de los virus asociados a las células, que son considerados endógenos, inofensivos, incompletos o defectuosos, describe las medidas adoptadas al inicio de la crisis del corona como injustificables. Ella ha mostrado tanto en publicaciones como en un libro que la mitad del material genético de los humanos, es decir, la mitad de las secuencias que componen nuestros cromosomas, consisten en secuencias de genes virales inactivos o defectuosos. Lo que no sabe o se calla es el hecho de que el metabolismo produce constantemente grandes cantidades de secuencias genéticas de ARN de cualquier composición, que no aparecen en forma de secuencias de ADN en los cromosomas. Este hecho pone en cuestión las afirmaciones de la existencia de todos los virus ARN, tales como los coronavirus, el virus del ébola, el del VIH, el virus del sarampión o los virus SARS. Este hecho es también la razón por la que se emplean experimentos de control
para poner fin inmediatamente no solo a la crisis del corona, sino también al miedo y al mal empleo que hace toda la virología de los supuestos virus patógenos. Puedo aseguraros que los fenómenos y causas reales de las infecciones atribuidas a virus han sido probados en el sentido positivo de la palabra ciencia. Para esto os remito al artículo previo La malinterpretación de los virus, publicada en la revista Wissenschaft Plus, número de enero del 2020, que puede ser adquirido también en formato PDF. Y por supuesto, a las numerosas contribuciones previas acerca de este tema,